Teóricamente están escuchando. Hola, buen día. Bueno, tendremos que aprender a hacer aulas de espejo, así que bueno, es parte del aprendizaje. A ver, ¿este sería un buen lugar? Perfecto. Hola. Bueno, buen día. En esta experiencia para mí inaugural de aulas de espejos. Disculpen la demora allí en Bucaramanga, no calculamos el recreo del cambio de horario. ¿Nos escuchan bien allí en Bucaramanga? Sí, perfecto. Lo escuchamos muy bien, profesor Juárez. ¿Y cómo está? ¿Cómo le Muy va? bien. ¿Aquí la escuchan bien a la doctora? Bien, perfecto. Tenemos un aula espejo montada ya entonces. Hago una breve introducción para luego darle la palabra a las doctoras que van a facilitar la primera parte de esta actividad. Estamos en un aula espejo con la Universidad de Bucaramanga, de aquel lado, con la Universidad Nacional de La Matanza, la carrera de Artes Audiovisuales de este lado. Luego vamos a darnos un tiempito para presentarnos también. La idea de hoy es poder llevar adelante un aula espejo para que sigamos trabajando el tema de educación sexual integral y prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Es un encuentro interdisciplinario, digamos, entre estudiantes de audiovisuales, de medios audiovisuales, y estudiantes de medicina, que si bien tienen disciplinas distintas, en este caso nos une el interés por hacer accesible la educación sexual integral a las poblaciones en las que nos insertamos, y de este modo prevenir los embarazos no intencionales en la adolescencia. Así que luego de estas palabras, si les parece, les doy la palabra a ustedes allí en Bucaramanga para que se presenten e inicien la actividad. Buenos días, sí, ¿cómo está? Iniciando nuestra primera clase en espejo, somos un grupo de médicos de formación y docentes de pediatría de programas de salud escolar en medicina del adolescente. Tenemos residentes de posgrado de primer año de la residencia de medicina familiar y residentes de cuarto año de ginecología, una profesión que se llama infarto. Tenemos aquí un tema de cámara un poco limitado, porque nos habla Susana Puccini, de la doctora Marcela Guzmán, la docente, y Susana Puccini, somos las docentes de esta de pregrado de salud escolar y medicina de adolescente, y para ellos del área metropolitana de Bucaramanga públicos, el Instituto Aurelio Martínez y el Danzo Zapata. Entonces, ahorita los estudiantes, no sé si el profesor Juárez se presenta cada uno rápidamente para darle agilidad al proceso. O continuamos porque tenemos también conectados acá a la doctora Paola Cáceres, representando la Universidad Industrial de Santander. Doctora Paula, si puede abrir la cámara y presentarse. La doctora María Carolina Gómez. Hola, buenos días. ¿Me escucha? ¿Sí? Perfecto, doctora. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paula Cáceres, soy docente del área de pediatría social de pregrado y posgrado de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Y nos está acompañando aquí también la residente María Carolina Gómez, quien es residente de primer año de posgrado de pediatría también de la UIS. Gracias, Paola. Muchas gracias, Paola. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, si les parece, iniciamos con la actividad.
aquí tenemos un montón de estudiantes. Tenemos el aula que es bien grande, llena. ¿Ustedes cuántos estudiantes son? Ah, 11, nosotros acá somos 11 estudiantes, 12 estudiantes y 2 residentes. Bien. Aquí somos más de 30, 40. 50 estudiantes, así que bueno, la parte de presentaciones individuales no la podremos hacer porque se nos iría la clase. Sí, quizás podemos luego presentar las productoras. Como es una carrera de audiovisuales, de artes audiovisuales, en esta parte los introduzco. Quienes estudian aquí están produciendo, o sea, se agrupan en productoras. Este año tienen que trabajar en una campaña de bien público y el tema que hemos elegido es educación sexual integral y prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Quizás para presentarse luego puedan presentarse por productora, ¿sí? Así que si les parece, arrancamos con ustedes, que son menos, y seguimos ahí con la dinámica. Perfecto, doctor. Entonces, pues para poner en contexto esto a todos nuestros estudiantes y a la doctora Paola, si me escuchan bien, ustedes tienen un poquito de problema con la voz. Sí, cuesta un poco escuchar porque resuena, así que ahí sí es importante estar siempre cerca del micrófono para que tengamos mejor recepción. Ya me paso a hacer. Aquí me escuchan mejor. Sí, Bueno, entonces, para poner en contexto nuestro grupo de estudiantes y a la doctora Paola y su residente, como medida, como en primer lugar queremos contarles que este es un diálogo intergeneracional, cuyo objetivo es promover, escucharlos para promover la prevención de embarazo en adolescentes y la educación en sexualidad. Queremos crearos un espacio, o la idea es crear un espacio pedagógico para que de esta manera distintas universidades, y podamos realizar esto en distintas universidades y posteriormente en colegios, basados en el trabajo que va a hacer el grupo de estudiantes de la Universidad de Matanza, cuyo objetivo será crear algún método, algún medio, no sé qué vaya a salir, qué se les vaya a ocurrir, que nos ayude a esto, a prevenir el embarazo en adolescentes. Sabemos que el embarazo en adolescentes es un problema mundial y es una situación que aqueja gravemente y afecta gravemente la economía de los países. Por eso todas las naciones están con el ojo y con la legislación pendiente y atento a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos para prevenir el embarazo en los adolescentes? La agenda que vamos a llevar a cabo es, primero, vamos a presentarnos rápidamente cómo es el nombre, qué carrera cursa, si tiene hijos o no, y si tuvo educación en sexualidad o no. Rápidamente. Si quiere, doctor, también allá seleccionar a alguno de los chicos, no a los 50, pues porque por tiempo no podemos, pero sí de pronto a alguno de los chicos para que vayamos rompiendo el hielo de quiénes estamos aquí reunidos. Luego vamos a desarrollar la actividad, los temas que vamos a hacer primero. La primera pregunta es, ¿dónde estabas hace 10 años? ¿Qué querías ser hace 10 años? ¿Quién te habló a ti primero? ¿Qué hizo que pudieras estar haciendo lo que haces hoy? ¿Quién te habló primero de sexualidad? ¿Esa información fue útil o no para prevenir el embarazo? Y si no fue útil porque tienen hijos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Y qué creen ustedes que en las escuelas se debe enseñar en sexualidad para prevenir el embarazo en adolescentes? Y pues por último vamos a hacer un trabajo grupal con este tema.
¿qué debemos enseñar en las escuelas para prevenir embarazo en adolescentes? Y no solo en las escuelas, sino también a la familia. ¿Qué le tenemos que enseñar a los papás? Porque es que eso empieza en la casa. Entonces, para comenzar, pues hagamos la presentación. No sé si empezamos con los estudiantes o si quieren escucharnos a nosotras, que ya estamos más viejitas también. Como decidan ustedes, ¿eh? Acá les escuchamos. Bueno, mi nombre es Nosotros vamos a trabajar por productora. Susana Puccini, mucho gusto. Yo soy una de las docentes del programa de pediatría y pregrado y posgrado. No tengo hijos. Ya terminé mi carrera profesional. Ahora prepararme para la pensión. ¿Tuvo educación en sexualidad? Pues claro, hace 200 años cuando yo gradué se daba una clase que se llamaba comportamiento y salud. Los resultados fueron efectivos para mi caso. No hubo hijos por acá. Y soy de Barranquilla, Colombia. Bueno, mi nombre es Marcela Guzmán. Soy también docente de pregrado y de posgrado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la Cátedra de Salud Escolar y Adolescencia. Pues hace rato terminé la carrera. Tengo 2 hijos y los tuve tarde. Mi primer hijo lo tuve a los 32 años y mi segunda hija a los 34, porque mi objetivo fue ese. Yo voy a tener hijos cuando ya sea posgraduada, y pues lo cumplí. Y también hace los años del apocalipsis en el colegio nos daban una cátedra, una materia que se llamaba comportamiento y salud. Me acuerdo que la que me daba esa clase era una enfermera, la esposa de un anestesiólogo que ya murió y que hoy en día el hijo también es, no, él es ortopedista, Vázquez es ortopedista aquí en Bucaramanga. Ella era la que nos daba comportamiento y salud. Y la verdad, sí, fue muy efectiva la clase de comportamiento y salud. Era muy cómica, pero fue efectiva. Yo sí aprendí a planificar y lo que mis papás no me enseñaron, yo lo averigué en los libros, cuando eso no había internet. Pero sí habían libros. Recuerdo que cuando nosotros estábamos en la adolescencia empezó Profamilia aquí, en Bucaramanga. Apenas empezaba Profamilia. Y pues luego contaremos más anécdotas de Profamilia. Voy a dar paso a mis estudiantes. Empezamos así. Empieza. Ustedes sí se ven. Bueno, mi nombre es Lenny, soy médico en formación. No tengo hijos, personalmente. Y educación en sexualidad. Pues yo diría que más o menos. En mi casa no, para mi papá siempre ha sido un tema muy tabú. Y en el colegio, lo más cercano diría yo que esa clase de quinto grado, en el que empiezan a hablar como del desarrollo, de la menstruación y todo eso, pero se tocaron un poco esos temas, pero una materia que diga centrada en prevenir el embarazo o sobre la educación sexual, no. No sé si tenga que ver, que yo estoy en un colegio sí. Vamos. Sí, esto. Mi nombre es Pablo Martínez, también soy médico formado en pediatría. No tengo hijos y recibí educación sexual en el colegio muy poca y en mi casa también, pero muy poca. Más que todo aprendí durante la carrera con otras personas de mi círculo, como mamá de mis amigas, con amigos en general. Sigues tú. Mi nombre es Ani Sofía Arciniegas, también soy médico en formación, no tengo hijos y en el colegio nunca recibí educación sexual, en mi casa tampoco. Entonces yo misma, ya que busqué, investigué sobre eso, y aprendí y también durante la carrera. Buenos días, mi nombre es María Lourdes Gavillo, soy residente de 4º año de ingeniería.
No tengo hijos y en mi educación creo que recibí algo de educación sexual, la verdad no me acuerdo muy bien, pero siempre fue enfocada como a, no sé, a la planificación, pero ahora lo que no fue muy bien dado. Lo que aprendí de la educación sexual fue más que todo integrado y ahorita en la residencia, como ya finalizando todos los conceptos de educación sexual y cómo enseñar. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Luna, también soy médico de formación. No tengo hijos. Educación sexual, pues, a diferencia de la doctora, no tuve una materia como tal, pero sí recuerdo que tuve varias charlas acerca del tema. Y también en mi hogar sí también me recibí educación por parte de mis padres y pues lo que aprendí ahorita durante mi pregrado. Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Jordi Reales, también soy médico de formación, actualmente soy en décimo grado, también especial con la doctora Puccini. No tengo hijos y como tal materia en el colegio no tuve que educación sexual, pero sí tuve como charlas y nos daban la orientadora, el psicólogo del colegio, y por parte de la casa también nos daban, pues, mi mamá me daba más que todas las charlas de cómo cuidarme y cómo pues, tener una educación sexual, pues, llevar. Sí, Buenos días, mi nombre es Jesús Reyes, también soy médico formante de nuevo semestre con la doctora Marcela. No tengo hijos y como tal teníamos charlas de educación sexual, pero nada así en concreto ni nada que como nos enfocara bien. Nos deberíamos aprender, más que todo lo aprendimos en el pregrado y como viendo los diferentes temas. Buenos días, mi nombre es Camila Cabarcas. También soy médico en formación, no tengo hijos. En el colegio no recibí educación sexual, pero por parte de mi mamá sí estuvo muy presente. Buenos días. Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Natalia Gutiérrez, soy médico en formación de noveno semestre. No tengo hijos, pues en mi caso creo que para mi familia la educación sexual nunca fue pues un tabú. Nos hablaron a mi hermano y a mí desde muy pequeños. Aparte, pues creo que una de las esferas que más adelante vamos a tocar de factor de riesgo, que pues es un estrato socioeconómico pues bajo. Siento que en mi barrio tuve los espejos desde muy pequeña de ver adolescentes embarazadas. Entonces, pues eso para mis papás sirvió también como una manera de educarnos a nosotros y que de pronto no fuéramos a cometer esa parte en la sexualidad de que no estuviéramos educados ni supiéramos lo que nos venía en eso. Buenos días, mi nombre es Fabio Laguado, también soy estudiante de noveno semestre, de los mis compañeros. No tengo hijos y sí tuve bastante educación sexual por parte de mis papás, que también son profesionales de la salud, entonces desde muy pequeño me inculcaron esto. Y en el colegio, más que una educación sexual, yo estoy en un colegio con un enfoque cristiano, pero entonces era más como un adoctrinamiento hacia el lado de que la virginidad pues, es algo sagrado y estas cuestiones, más no con una educación apropiada. Buenos días, mi nombre es Chaira Salán, no tengo hijos. Por parte de mi, pues en mi casa sí me recibí bastante educación sexual, en el colegio pues no nos hablaban mucho del tema y pues lo que he aprendido ahorita pues en el curso de mi carrera universitaria. Bueno, mi nombre es María Juliana Jiménez, también soy estudiante del noveno semestre, con la doctora Marcela. No tengo hijos y pues yo no recibí educación sexual por parte de mis papás ni del colegio. Lo que aprendí, pues lo aprendí por mi cuenta, que sea hablar pues, con amigos, con papás de otros amigos, o pues aquí en la carrera también. Bueno, buenos días. Mi nombre es Valentina Vázquez. No tengo hijos. Soy médico en formación del noveno semestre y sí recibí educación sexual por parte de mis papás. Pues mi papá es biólogo y mi mamá es profesora. Ambos trabajan en mi colegio, entonces pues
muy buena presencia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es John Pacheco, soy médico general, actualmente cursando el posgrado de Medicina Familiar, primer año. Tengo 37 años, tengo una hija de 2 años y medio, es decir, que mi hija la tuve a los 35 años. Durante el proceso de formación escolar media, sí tuve algunas charlas sobre educación sexual y reproductiva, no eran clases dentro del pensum de la educación media como tal, pero sí habían unos espacios de charlas de educación sexual y reproductiva. Muchas gracias. Doc, te proponemos entonces que un grupo de tus estudiantes, unos 5 o 6 chicos, nos cuenten para conocerlos. Bien, si puede ser uno por productora, del grupito una muestra, digamos, a ver quién se anima. Tratemos de que haya variedad de género y de edad, ¿sí? Una pregunta, ¿Quién es Doc, la primera ¿ya está persona que se grabando la anima? reunión? Ya la grabamos. ¿Ya están grabando la reunión? Sí. Nosotros aceptamos, sí, yo acepto. Ah, perfecto. Hay una jovencita de Sí, sí, se está Salito, grabando. Bueno, Salito. lo que sí vamos a necesitar que sea de Ahora uno que porque está en así no se va a casa. escuchar, ¿eh? ¿Quién se anima primero? Ya hay una jovencita de saquito sucia, ella. Eso, la del lado. Bien. ¿Dónde estoy? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. Bueno, mi nombre es Melina y hablo en representación de toda la cursada. O si quiere alguien hablar más. Em, una vez en una clase pusimos una apuesta en común entre todos de qué tanta educación sexual tuvimos entre todos y llegamos a la conclusión de que no todos recibimos mucha educación sexual, que digamos, muy pocos tuvieron la posibilidad de aprender en el colegio o de parte de su familia. Em, la mayoría de nosotros, al menos hablo por mí también, es que nos informamos a través de internet o de forma hablando con compañeros, amigos o personas que ya tienen más experiencia que nosotros. Em, y creo que puedo decir eso. Creo que la mayoría de acá no tiene hijos. Y también somos, nada, creo que la mayoría de acá tiene un rango de edad de entre 17 y 20 y tantos. Creo que muy pocos pasan los 30. Así que eso. No. Muy bien, o sea que estamos hablando de adolescentes tardíos y también adultos jóvenes. Exacto. ¿Alguien tiene más de 29 aquí? No tenemos nadie que no sea joven, todos de 29 para abajo, ¿eh? Bueno, ¿un varón se anima a pasar? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, bueno, buena tarde allá. Mi nombre es Cristian Felipe Agudelo. Soy también de allá de Colombia. En lo que es el área de la escuela, el colegio, pues como llamamos allá, sí tuvimos bastantes espacios para poder informarnos, tener desde pequeños estas charlas y campañas de educación sexual. Y bueno, personalmente por parte de mi familia, pues sí tuvimos bastante acompañamiento constantemente por lo mismo, ¿no? Porque pues a veces capaz era el entorno en donde uno vivía o se desarrollaba, o sea, ver esos espejos en esos entornos donde capaz personas a la misma edad que uno, lo que fuera, ya tenía este tipo de, de situaciones en su vida, las afrontaban, pues cuando obviamente no correspondían para la edad de uno, ¿no? Así que sí, por parte de la familia sí tuve un acompañamiento y por parte del colegio también. Obviamente que también tuve
cursé en varios colegios, tanto privado como me egresé en un colegio público y se notaba evidentemente como pues en uno y otro sí había más énfasis o no en este tipo de clases, ¿no? Pero pues en mi caso sí tuve bastante acompañamiento y todo lo relacionado con la educación sexual. Bueno, si podemos pasar a 2 personas más sería genial, alguna otra mujer y algún otro varón. Muy bien, A mí que se bien, anime. dale. ¿A dónde tengo que ver? Ahí está la cámara, creo. Hola. Hola. Bueno, mi nombre es Pedro del Forte. Yo vengo de parte de representante de la productora Noveno Piso. Yo de mi parte no tengo hijos. No, por ahora no. Por ahora no tengo hijos. Si recibí clases sobre educación sexual, en lo que fue mi primaria, mi escuela, tuve poquísimas clases que eran como clases especiales que le dedicaban unas 2 horitas nomás. Poner eran por año o por cada cierta cantidad de meses, que era poco lo que se hablaba, así que no tuve tanto en lo que fue ese ámbito de clases, sino que tuve más experiencia hablando con mi familia, por ejemplo, que mi familia sí me aportaba como más información, me decía diferentes métodos para cuidarme, todo eso. Y también investigando por cuenta propia, claramente. ¿Tengo que decir algo más? Así ya está bien, está perfecto. No, no tengo hijos. Sí, listo. Y la muchacha. Profesor Juárez, y nos gustaría que usted se presentara. ¿Cómo? Que después de un estudiante que usted se presentara. Ah, bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Giancarlo. Tuve educación sexual más o menos en aquella época en la que no existía la educación sexual, en un colegio religioso. Recuerdo que con mis compañeros y compañeras quedamos muy impresionados porque las personas que vinieron a darnos educación sexual, que eran un señor muy mayor, ciego, con una señora que la acompañaba, nos dijo con mucha vehemencia y mucha claridad que tengamos mucho cuidado porque los espermatozoides eran capaces de atravesar los calzoncillos de los varones, el pantalón jean de los varones, el pantalón jean de las mujeres y la ropa interior de las mujeres, y así dejarlas embarazadas por el simple hecho de estar cerca, ¿no? Lo que, unido a la ceguera de ese señor, me dejó una impresión bastante fuerte que hizo que charlemos entre nuestros compañeros sobre cómo era la situación y bueno, y sigamos sin saber demasiado. Internet no había para informarnos, así que las formas de acceso a la información sobre educación sexual eran bastante acotadas y vinculadas a muchas veces varones adultos que tenían algunas creencias un poco así arcaicas, y lo que podíamos ir aprendiendo entre nosotros. Así todo, he logrado, no, bueno. Esa parte no la cuento, tuve una hija ya de grande, profesional, digamos, pero fue bastante difícil mm, acceder a la información y a los cuidados en aquella época. Bueno, ahora le paso a la estudiante. Hola, mi nombre es Ámbar Gómez. Vengo en representación de la productora Folklore, recientemente formada. Y en lo que respecta a mi grupo, la educación sexual, por lo que hemos hablado, en los colegios ha sido escasa y en pocos casos ha sido dada por los padres o la madre. Y en lo que respecta a mi caso, yo me empecé a interesar por el tema a los 11 años más o menos, cuando vi a mi prima de 14 años embarazada, y dije, dije como, y me asusté, y dije tipo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Tipo, yo la verdad no entendía bien lo que estaba pasando y empecé como a preguntar y a preocuparme sobre el tema, y fue un tema que me ha atormentado durante bastante tiempo.
Y en lo que respecta a los colegios, también teníamos la semana de la ESI, que era que el profesor de matemática te explicaba 2, 3 boludeces y nada, es verdad, era verdad o no. Y nada, eso, no tengo mucho más para decir. Hijos no tengo, por suerte. Mi prima tiene 3 hijos con 23 años, creo. Así que nada, es una realidad, la verdad. Así que se tiene que hablar. Bueno, creo que tenemos una muestra bastante clara, ¿no? ¿Hay alguien que pueda dar alguna experiencia que no sea muy parecida a las que se han dado, que quiera dar algún otro, compartir alguna vivencia, o pasamos al siguiente paso? ¿Sí? Bueno, doctora, pasemos entonces al siguiente paso. Bueno, vamos a empezar el desarrollo a la tercera parte, la tercera actividad, donde vamos ya a hacer unas preguntas y nos gustaría pues escucharlos de parte y parte. Me encanta que haya diferentes grupos de edades acá. Entonces, la primera pregunta, ¿dónde estabas hace 10 años? ¿Quién se anima a responder esta primera pregunta? Si empezamos primero por allá por Matanza. ¿Dónde estabas hace 10 años? Primera pregunta. Segundo, ¿qué querías ser? Y tercero, ¿qué hizo que pudieras estar haciendo lo que haces hoy? Entonces, repito la primera pregunta grande dividida en 3. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Qué querías ser? ¿Y qué hizo que pudieras estar haciendo lo que haces hoy? Empezamos a escucharlo, empezamos por Matanza, ¿les parece? Bien, ¿alguien de alguna productora que no haya hablado? Y que se anime. Bien. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Qué querías hacer? ¿Y qué hizo que puedas estar haciendo lo que estás haciendo hoy? Hola, buenas. Mi nombre es Román. Soy de la productora Cautiva. Yo hace 10 años quería ser actor porque mi tío es actor de teatro y como pasaba mucho tiempo con él, yo quería ser actor. Y lo que me hizo cambiar de opinión fue en la cuarentena porque estaba mucho tiempo solo en mi casa y pensando cuando yo me imaginaba trabajando en el futuro, me imaginaba más historias que yo creaba y ahí fue lo que me hizo cambiar de opinión de que a mí lo que más me gusta no es interpretar historias, sino crearlas. Eso fue más que nada lo que me hizo cambiar de opinión. ¿Algo más? Bien. De otra productora, si puede ser alguna mujer ahora. Una productora que no haya conversado todavía. Bueno, si no puede ser una mujer, también puede ser un varón, pero para ir teniendo representación. Bien, vamos. ¿Dónde estabas hace 10 años? ¿Qué querías hacer y qué hizo que puedas estar haciendo esto? Hola, buenas. Mi nombre es Federico Zarate. Soy la productora de Onyx. Yo hace 10 años estaba en la primaria, así que no puedo aportar mucho con eso. Yo me veía no con una actividad, digamos, específica como, no sé, ser doctor o abogado o algo así, sino más libre. Y lo que me siguió llevar ahora a estudiar lo que estudio es que me siento, yo siendo por lo menos, que soy muy imaginativo y me gusta plasmar lo que hago o lo que me imagino. Y bueno, me llevo para el lado de las artes. Y justamente las artes visuales es lo que más creo que tengo afinidad, más que nada con las otras artes. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, ahora quisiéramos escuchar a alguien de aquel lado. Sí, acá ¿quién se anima? ¿Quién quiere empezar? La doctora Sara. Bueno, hace 10 años, pues siento que yo siempre tuve muy claro que sí quería estudiar medicina, pero también quería hacerlo como desde el ámbito militar.
y quería la Fuerza Aérea. ¿Qué hizo que pues estuviera estudiando lo que estoy haciendo hoy en día? Pues siento que desde muy joven tuve claro que pues, quería estudiar, quería hacerlo pues, por medio de una beca o demás, porque pues por recursos mi familia no podía y siento que eso me motivó mucho para pues, poder hacerlo hoy en día. Siento que estoy haciendo. ¿Alguno más? ¿Quién más nos quiere contar? Los doctores, hombres. Hola. Ya, bueno, yo hace 10 años, igual que la mayoría de mis compañeros que están en el colegio, tenía yo 12 años. A diferencia de muchos, de pronto, aquí que están estudiando medicina, yo fue sino hasta mi último año de bachillerato que decidí estudiar medicina. O sea, siempre fue una de mis opciones, pero la verdad nunca la contemplé porque realmente en cualquier parte del mundo estudiar medicina es algo bastante costoso, ¿sí? Y pues nada, fue como un objetivo que yo tenía, pero nunca lo dije a voz alta porque realmente pues nunca lo contemplé más que todo por eso. Sin embargo, y eso se enlaza con la siguiente pregunta de cómo estoy aquí, haciendo lo que quiero realmente. Primero, pues el apoyo de mis papás y segundo, pues obviamente la perseverancia mía, ¿no? Porque pues muchas veces no, lo difícil no es solamente entrar a la carrera, sino también pues mantenerse en ella. Entonces, pues eso sería como lo que tengo para decir. Perfecto, ¿quién más? Sí. Hey, no, sí te oyes ahí. Bueno, hace 10 años yo estaba cursando séptimo grado de bachillerato. En ese momento, pues no había contemplado mucho lo que era la vida después del colegio. Sabía que había universidad, pero no había contemplado como las carreras. Y al año siguiente me acuerdo que empecé a enfocarme por el área de la salud, más medicina. ¿Qué hizo que estuviera acá? Diría la perseverancia, porque como dijo Juan Pablo, no sé si en todas partes es así, pero aquí en Colombia estudiar medicina es bastante costoso y es difícil. Entonces diría que la perseverancia fue de las cosas que me dio estar acá. Bueno, pues yo hace 10 años estaba en el colegio, también estaba en séptimo, pero siempre quise estudiar medicina. Y yo creo que lo que pues me tiene acá es como mis papás, que siempre han sido como mi apoyo y los que me han enseñado a que si tengo una meta, pues tengo que hacer todo por cumplirla, los que me han inculcado como la perseverancia y pues... Bien. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más de la Universidad de Matanza, de los estudiantes? Profe. ¿Alguien más por acá o pasamos al siguiente paso? Que somos unos cuantos para compartir luego las ideas grupales. ¿No? ¿No más? Bueno, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Concreta. Empezamos una vez más porque ustedes, jóvenes de Argentina, nos respondan. ¿Quién te habló primero de sexualidad? Ya los profesores mayorcitos, adolescentes tardíos, la doctora Marcela, Susana y el profesor Juansi, hemos dicho que ha sido una clase escuela que se llamaba Comportamiento y Salud. Ahora queremos escuchar a ustedes, jóvenes chicos, ¿quién les habló a ustedes primero de sexualidad? Ya algunos lo dijeron, ¿no? Claro. Queremos escucharlos a algunos de ustedes. Bien, pregunta sencilla entonces. ¿Quién fue la primera persona que les habló de sexualidad? Vamos a tomar algún testimonio de alguna productora que no habló todavía. Creo que hay unas cuantas. Me acerco. Dígame dónde. Bueno, se hablaron todas las productoras, entonces, personal. Yo les acerco el micrófono. ¿Quién fue la primera persona que les habló de sexualidad? ¿Quién se anima a compartir? Muy bien. Bueno, hola. A mí la primera persona que me habló de sexualidad fue mi prima y mi hermana, que son más grandes. Me llevan 10 años. Y nada, ellas. Sí. ¿Otro testimonio por acá? Hola, a mí la primera persona
me habló de sexualidad fueron mis viejos, como a los 14 años. También a los 15 me acuerdo que tuvimos charlas en mi escuela. Eso, pero más o menos. Dos más, así pasamos luego a Bucaramanga. ¿Y se anima por acá? Que animamos a alguien de los jóvenes. Vamos empezando en orden. ¿Quién les habló primero de sexualidad? Así específico. Mi mamá, mi Aquí papá. tengo mi dos más. A ver, empieza. Aquí, papás. 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 Tú. Compañeros. Compañeros del colegio. Sí. Amigos del colegio. Amigos y papás. Papás. Amigos del colegio. Amigos del colegio. Papás. Papás. Mi mamá. Mamá. Mi mamá. Mamá. La mamá y la mamá. ¿Alguien diferente le hablaron de educación sexual a través de los medios o las redes virtuales? Ustedes queremos escucharlos, acá nos dicen que sí, levanten la mano, redes virtuales acá. Que vieron redes virtuales aquí. Aquí hay 4 chicos dicen que redes virtuales. Perfecto, y allá en Matanzas, ¿quiénes le hablaron por primera vez? Por aquí que en lugar de tener información sobre sexualidad a través de personas, las han tenido a través de redes. 1, 2, 3, 4. 4 levantaron la mano rápido, quizás otros también no hayan levantado la mano, pero haya sido su fuente de información. Con esto vamos teniendo más o menos una situación que vemos que no es muy distinta a pesar de las diferencias geográficas y culturales, ¿no? Políticas y sociales también. Así que bueno, mucho trabajo por hacer para cambiar un poco estas realidades. ¿Le parece, doctora, si pasamos entonces al nudo de la cuestión? Sí. El tercer punto de esta pregunta o el sondeo de preguntas, esta información que les dieron les sirvió de utilidad para prevenir el embarazo en su adolescencia. Por lo menos yo ya les dije que la mía sí. Funcionó muy bien. La información que recibieron. La información recibida en la educación sexual que les dieron sí fue fundamental y les sirvió para prevenir el embarazo, o sea, hoy ya no ser padres. Aprovecho que conté mi información recibida, lo hemos charlado ya en algunos de los grupos, cuando la información que se brinda es una información que da miedo y que no es muy exacta, o nada exacta, digamos, pero que sobre todo da miedo, bueno, no es muy útil. No ha sido efectiva aquella información. No, para nada. Bueno, escuchamos. ¿Alguien por acá quiere compartir si fue útil o no fue útil la información que recibió? ¿Quién quiere compartir? Universidad de Matanzas. Estudiantes. Muy bien, tenemos 2 ya, perfecto. Por ahí soy yo, pero no sé. Yo creo que más que la información que se brinda, uno tiene sus cuidados en base a lo que quiere para su futuro y si bien las herramientas que te dan no son necesarias, uno ya sabe que se tiene que cuidar, pero no, son muy básicas las explicaciones que te dan sobre educación sexual y los métodos anticonceptivos siempre se hablan de lo mismo y no se hace como un panorama más general explicando todas las otras cosas que pueden pasar, como las enfermedades de transmisión sexual y todo, pero sí, yo creo que más que con la información que te puede brindar, no sé, como los docentes, uno se basa en lo que sabe y cómo y qué es lo que quiere para uno. Bien, se van relacionando, ¿no? Como la importancia del proyecto personal incide más que la información que uno tiene muchas veces. ¿Alguien había hecho yo por acá? ¿Incluyo mía fue? Bueno. ¿Por allá qué dicen? Profesor, resulta que aquí hay una situación curiosa. Me gusta que estemos intercambiando ideas, porque aquí somos estudiantes de medicina y médicos. Y a veces la información se tiene tan clara y contundente que funciona. ¿Listo? O no funciona. Bien, pero la información que quiero que ustedes nos den ahorita la respuesta es una información que tuvieron antes de estudiar medicina,
es muy diferente a ustedes, porque entiendo que no son de Facultad Matanza, ustedes son de otro programa de educación, Audiovisual. de audiovisuales, correcto, no salud, y ahí es diferente. Entonces la pregunta acá se la devolvemos, pero no lo que aprendieron acá en medicina, pues ya está en nivel, sino antes de entrar a medicina, ¿por qué no estaban embarazados? Cuando terminaron el colegio. Cuando terminaron el colegio, si les sirvió o no esa información. ¿Qué consideran ustedes? Yo siento que es muy similar a lo que compartió la compañera en Matanza, porque es más como como lo que uno se propone. Que ahorita ya después de medicina, sabiendo todo muy específico, uno dice, lo que a mí me dijeron fue nada. O sea, voz a voz, a ella le pasó esto, a ella le pasó esto, no hacer esto, no hacer aquello. No es como hacer esto para prevenir, si para hacer esto pasa esto. Es como lo que uno dice, bueno, si yo quiero estudiar esto, no puedo hacer estas cosas porque a pesar de que no me lo van a impedir, pues sí va a ser más difícil. Sí, es como muy personal. No siento que la información haya sido efectiva. Pues fue efectiva, pero no fue completa. Exactamente. Muy bien. ¿Alguien más? Desde el punto de vista de los hombres. No, pues yo siento que más que la información es el miedo. O sea, sí, porque, o sea, bueno, a ver, depende. Depende de uno qué tan consciente sea acerca del futuro. Yo era muy consciente de lo que quería hacer y lo que aspiraba. Yo sabía que, por ejemplo, un embarazo, porque a ver, pues, educación sexual no únicamente embarazo, sí, una compañera nos mencionó, allá en Matanza, que es muy importante también que son las enfermedades de transmisión sexual, que también afectan mucho la calidad de vida. Pero yo siento que pues, para la época de colegio, que uno de pronto lo que más le preocupa es un embarazo, sí, o sea, uno no quiere cargarse un hijo, pues ya de forma tan temprana en su vida, cuando apenas realmente está empezando a vivir. Entonces yo creo que más que la información fue como las experiencias, que muchas veces también lo que decía Lenny, a ella le pasó esto, o vi que, por ejemplo, también una compañera de Matanza mencionó que mi prima de 14 años está embarazada, entonces me decía como que yo no quiero, ¿qué me pasa? Pero pues era más que todo como eso, no por la información que ellos... Tú hablaste de una cosa muy importante, el miedo. Y eso que el miedo no fue la premisa principal en la educación en sexualidad en la generación de ustedes. Esa sí fue la generación nuestra. La educación basada en el miedo. Educación en sexualidad en el miedo era, usted queda embarazada y la echamos de la casa. Deja de estudiar. Pero la diferencia, porque hoy en día todavía uno escucha esas premisas en los papás, es que en ese entonces sí lo cumplían. Hoy en día ya no. Los amenazamos, pero no cumplimos. Porque, pues, por ejemplo, desde el punto de vista legal, aquí en Colombia, abandonar a una adolescente embarazada, sacarla de la casa, es maltrato. Y como es maltrato, es un delito. Entonces el papá, así quiere echar a su hija o a su hijo de la casa, no lo puede hacer. Lo tiene que proteger y lo tiene que cuidar. Mientras que en la época nuestra sí era efectivo. O sea, la que quedaba embarazada para afuera a ver cómo hace para mantener a su bebé. Entonces ese miedo era muy evidente. El miedo, sin embargo, el miedo no es una forma de educar. Porque educar en el miedo, pues a veces, y más cuando uno es adolescente, se arriesga más. Acuérdense que cuando uno es adolescente le encanta asumir riesgos, retar el miedo. Dijiste tú otra cosa que fue el proyecto de vida, ¿no? O sea, lo que yo quería hacer, yo no, el ejemplo, estamos viendo que el ejemplo es muy importante, ¿cierto? Ustedes tuvieron ejemplos de chicos y chicas al lado de sus colegios donde tuvieron la situación de embarazo en adolescentes, en las promociones de ustedes. ¿Cuántos tuvieron compañeros que salieron embarazados? 1, 2, 3, 4, los de la universidad, los de Matanza. ¿Cuántos de ustedes en el colegio en los últimos años tuvieron compañeros o compañeras que tuvieron embarazos en adolescentes en ese año? Bueno, levantaron más de la mitad, levantaron la mano. Bastante más de la mitad. Porque yo grabé hace mucho en el año, no les digo, en un colegio de monjas, y donde se decía que la autocaricia era pecado. Ah, sí, la masturbación es otro tema aparte.
pero también el tema de la concupiscencia y la fornicación que se da como rol de pecado de la relación sexual prematrimonial. Y aún así, con esa educación restrictiva, colegio de monjas solo mujeres, donde no estaba permitido la entrada de muchachos de otro colegio que estaba enfrente de nuestro colegio, el Virgen La Salle, que era de varones. Pero no se dejaba entrar a los muchachos allá a los bazares. Y con todo eso, una de mis compañeras de ese año de grado graduó con 5 meses de embarazo. Entonces, ¿qué tan bueno, efectiva es la educación? ¿Qué tan flexible o rígido debemos ser al momento de educar? Yo les hago una pregunta siempre, esta va también para los de la Universidad de Matanza. ¿Cuántos, y es adicional a lo que estamos hablando, cuántos de ustedes pudieron acercarse a sus papás? Que vimos que en general la mayoría la educación la recibió de los papás, ¿cierto? Aquí en Bucaramanga fueron los papás. Allá en Matanza también más o menos fue lo mismo. Fueron los papás los que les dieron la primera información sobre sexualidad. Me dicen que sí, la mayoría. La mayoría, ¿cierto? Bueno, de todos, quienes pudieron acercarse al papá o a la mamá, decirle, papá, mamá, lléveme por favor al médico o lléveme a un puesto de salud o a un centro médico porque voy a empezar a tener relaciones sexuales y quiero planificar. ¿Quién lo dijo? Aquí me están diciendo, ¿quién? ¿Quién? Aquí uno. Una de nuestros estudiantes dice, sí, yo sí le pude acercar. En el caso anterior, la mayoría puso cara de afirmación, ahora ponen cara de que no. ¿Cuántos de los que están allá en la universidad? Aquí solamente una de las estudiantes dijo, yo sí me pude acercar a mi mamá a decirle, mamá, quiero planificar, lléveme al médico. Allá en Matanza, levanten la mano, ¿cuántos pudieron? Le dijeron al papá, mamá, preservativo, papá, que voy a tener vida sexual, mamá, lléveme al... ¿Quién? ¿Cuántos pudieron acercarse a la mamá? ¿Ninguno? Ajá. Entonces, ¿dónde está el vacío con relación a los papás en que Hola. son... Señora, dime. Señora. Más que nosotros planteárselos a ellos, ellos siempre vienen y nos plantean esta situación después de cierta edad o que quizás ven ciertos comportamientos, de decirnos, bueno, vos vas a arrancar a tener tu vida sexual, tenés estos métodos para cuidarte, usalos. Pero sí, creo que hablo por la mayoría que ninguno le planteó, o sí, que van a arrancar con actividad sexual a sus padres. Ellos como que ya lo ven venir y te dan la información y te brindan los métodos anticonceptivos. Eso. Aprovecho para marcar, digamos, la importancia, y esto es algo también, digo, no sé si van registrando la importancia que tiene esto, esta conversación que estamos teniendo, me lo imagino como casi un grupo focal, digamos, para ver cuáles son los focos que uno tiene que tener a la hora de informar y de generar campañas, ¿no? Digo, entonces, esto que plantea la doctora del acceso a los servicios de salud es clave, ¿no? Y muchas veces quizás no está planteado en las campañas, digamos, que no solo es importante saber que hay métodos anticonceptivos, sino saber qué tan accesibles son, dónde se puede acceder, en qué condiciones se puede acceder, si son gratuitos, si no son gratuitos, si se puede elegir cualquier método anticonceptivo, ¿no? Digo, me parece que es un tema clave el acceso a los servicios de salud que también se está marcando ahí. Correcto, muy bien. En base un poco, mi nombre es Marina Alves, soy docente de la Cátedra de Realización. En base un poco como para hacer un recuento con respecto a lo que se estuvo hablando, tal vez siempre la información está, el tema es que hay que ver cómo llega ese mensaje, ¿no? La información está ahí, está disponible tal vez, pero no sé si es tan asertiva la forma de llegar. Yo recuerdo que en la secundaria, en algún momento, una docente habló y hubo mucha risa y hubo como no llegaba la información tal vez, no por responsabilidad de la docente, sino que hay que ver cuando uno habla de determinadas cuestiones que son tabú y que nos cuesta hablar a todos y sin embargo son hiper necesarias, de qué forma uno encuentra el canal y llega en el código que
En este caso, cuando hablamos de adolescencia, el adolescente necesita, ¿sí? ¿De qué forma yo puedo llegar con esa información que está disponible, que todos sabemos de qué forma nos tenemos que cuidar si no queremos determinado tipo de consecuencia, pero sin embargo no termina de llegar esa información en el formato por ahí correcto? Me parece que es lo interesante de que acá la información también, y obviamente ustedes nos pueden acompañar muchísimo más con respecto a toda la información desde la disciplina de ustedes, y nosotros seríamos el cómo tiene que llegar esa información, desde cómo comunicarlo. Entonces me parece que ahí es donde hay que terminar de encontrar la fórmula para que esa información que está y que está disponible, y obviamente el personal que puede ayudar y acercar esta información tenga la forma y el canal correcto como para hacerlo. Bien. ¿Alguien más quiere participar de Hablando de eso, de la dificultad del acceso a los métodos de planificación en los diferentes centros de salud, algunos de ustedes en su adolescencia que ya tenían vida sexual de los niños, pero tuvieron dificultad de pronto o han visto que algún amigo familiar joven tuvo dificultad en el acceso de los métodos de planificación aquí en Colombia. Acá tenemos instituciones privadas, pero familias es una de ellas, o los centros o puestos de salud. Para poner en contexto a la Universidad de Matanza, nosotros en Colombia, por ley, en nuestro sistema de salud tenemos un programa de de planificación familiar en donde incluimos a los adolescentes. Ellos desde los 14 años tienen derecho a planificar libremente, a escoger el método de planificación que ellos deseen, sin permiso de los padres. Simplemente reciben la información del asesor en salud, llámese médico o enfermera, y escogen cuál es el método de planificación familiar que desean, y es gratuito. Las entidades prestadoras de salud, las EPS nuestras, deben prestar ese servicio, y las IPS, o sea, las instituciones prestadoras de salud, deben facilitar esta actividad a partir de los 14 años, gratuito y sin ninguna restricción. No sé cómo funciona el sistema en Argentina. Es fundamental, digo, a la hora de comunicar también que tengamos en cuenta cuáles son los marcos legales, ¿no? Porque este es el límite de la comunicación. Uno no puede comunicar cuestiones que no estén en los marcos legales, ni comunicar cosas que contradigan los marcos legales, ¿no? En Argentina tenemos distintas leyes, una la de protección y promoción de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que promueve el acceso a la información, y otro el de salud sexual y reproductiva. En ambos casos, el acceso a métodos anticonceptivos a partir de los 14 años es también gratuito, y la selección del método anticonceptivo es por parte de la persona que consulta, ¿sí? Así que eso también es importante que lo tengan en cuenta a la hora de comunicar, ¿no? Que hay un marco legal, normativo, que habilita el ejercicio de estos derechos. Perfecto. Y antes de los 14 años, nuestra legislación dice que el niño o la niña, pues el adolescente o la adolescente, puede entrar a planificar, debe iniciar programa de planificación si ya inició vida sexual, pero nosotros debemos reportarlo al sistema de vigilancia epidemiológica y además a las entidades judiciales como un caso de abuso sexual. Lo que pasa es que, o pues de actividad sexual inadecuada. Lo que pasa es que la sanción pues va a depender de la situación. Si el niño fue abusado violentamente, o sea, no pues fue sujeto de cohesión, es un delito. Toda la actividad sexual con menor de 14 años en Colombia es un delito. Y si fue bajo cohesión, pues es un agravante y la pena es mayor. Si no fue bajo cohesión, es decir,
dos chicos de 13 años que son novios, se quieren mucho y inician vida sexual, no fue cohesionada, fue por voluntad propia. La niña se puede poner a planificar, pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o la Fiscalía debe conocer la situación para hacerle seguimiento. Eso no impide que no podamos ponernos a planificar, los tenemos que poner a planificar porque si no van a quedar embarazados. Pero tenemos que reportarlo desde el punto de vista legal. No sé en Argentina cómo funciona. Por eso cuando aquí hablamos de embarazo no intencional en la adolescencia, el foco está puesto en 15 a 19 años, que es el foco del programa, del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, porque claro, de 14 para abajo corresponde a otras situaciones, digamos, ¿no? Entonces la campaña la queremos orientar de 15 a 19. Perfecto, nosotros sí lo podríamos orientar un poquito más pequeños, porque en Colombia el promedio de edad de inicio de relaciones sexuales en niñas está a los 12 años y en muchachos a los 16. No sé en Argentina, ¿cuál es el promedio de inicio de relaciones sexuales de edad? No tengo la estadística, no tengo la última estadística. Acá han estado investigando nuestras estudiantes, nuestros estudiantes. Yo otra vez. Con nuestra productora Filmier estamos haciendo una página web y estamos recolectando estadísticas, información sobre métodos anticonceptivos, ONGs y todo. Y las estadísticas son las mismas también. Van de mujeres de entre 12 y 13 años hasta los 19 más o menos. Y en varones es más alta, es de 15, 16 hasta los 19, 20. Y en el marco legal que estaban diciendo que allá en Colombia se los trata de 14 para abajo como si fuese un abuso, acá no tienen como ese registro, no es que vos vas a pedir tu método anticonceptivo a los hospitales y ellos como que te hacen un seguimiento legal para ver si vos estás siendo abusado o no, sino directamente se lo toma como que vos te estás queriendo cuidar y nada más, al menos que se plantee esta situación de que está pasando un abuso. Si no, no. Perfecto. Sí, es una diferencia importante a tener en cuenta. Como dice el licenciado, cada país tiene su legislación. Y ahora, pues hablando de escuelas, Colombia en su plan de educación de primaria y bachillerato, nosotros aquí dividimos el colegio en básica primaria, que es de primero a quinto, pues preescolar, hasta transición, básica primaria de primero a quinto, básica secundaria que va del sexto a noveno y ya la secundaria hasta 11º. Nosotros en Colombia, en nuestro programa de educación, figura la Cátedra de Educación en Sexualidad. Es una obligación de los colegios impartir educación en sexualidad. El problema es que no se hace. La mayoría de los colegios en Colombia, háblese de privados y de públicos, o sea, de oficiales, no tienen un profesor dedicado a esta cátedra. Lo hace de vez en cuando y entonces, o hacen los convenios, así como nosotros que tenemos convenio con 3 colegios aquí en Bucaramanga, entonces nosotros somos los que damos esa cátedra, pero que haya una materia así como matemáticas, geometría, química, que hable sobre sexualidad y educación en sexualidad no existe. Lo trataron de hacer hace tal vez como unos 15, 16 años, no, un poquito más, y resulta que los primeros opositores a esta cátedra fueron los papás. ¿Sí sabían ustedes ese dato? Los papás fueron los que primero se opusieron a que a los estudiantes, a sus hijos, les dieran clase de educación en sexualidad, argumentando que era promover que empezaran a tener relaciones sexuales tempranamente. ¿Cómo hacemos para convencer y hacer que esto se quite como de tabú? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Al respecto de eso,
Esto de la que le hablamos inicialmente de una práctica de un residente es el especialista, estudiante ya que ha graduado como médico y que vaya terminando su formación de ginecólogo, de esa residente, de infanto juvenil. Eso es una propuesta que se hizo, una apuesta que se hizo de llevar al ginecólogo o ginecóloga, al especialista al colegio, precisamente en las aulas escolares para promover promoción y prevención del embarazo en educación sexual. Pero no hablando solamente de las ITS, enfermedades de infecciones de transmisión sexual, de los métodos de planificación, sino mucho más allá de ello, el conocimiento del cuerpo, de su autoconocimiento, su autocuidado, su proyección, su imagen y finalmente un proyecto de vida. Y construyendo eso, podemos decir que los años que llevamos con esta rotación, se ha impactado de tal manera que en este colegio, donde ya está realizando sus prácticas, en este momento, en los 4 años que se lleva dando esta educación, digamos, sexual, 0 embarazadas en este momento, ¿sí? O sea que de alguna manera sirve que se les estructure al adolescente conocer su cuerpo y su proyecto de vida. Ahora, la pregunta es, porque hemos tenido rechazo de los padres de familia. O sea, ellos ya se han quejado que hablamos de educación sexual, que eso es lo que decía la doctora. Entonces, queremos escuchar a ustedes cómo es precisamente o cómo perciben ustedes la educación sexual en las aulas escolares allá en su país. En este momento, a ver, yo que ustedes representan aquí en la casa. ¿Escuchamos? ¿Estamos ya en la consigna de qué educación sexual integral necesitamos para prevenir el embarazo o me equivoqué? Sí, en los colegios, ¿cómo percibe la educación sexual en las aulas escolares? No, no llego a entender la pregunta, si es cómo ha sido o cómo queremos que sea. ¿Cómo ha sido, no? ¿Cómo ha sido, cómo la han percibido ustedes hasta el momento? Bien. La pregunta es, ¿qué educación sexual recibieron en las escuelas, ¿no? Aprovecho mientras van pensando para marcar algo que es importante cuando uno hace una campaña de bien público, digamos, que es cuáles son los contrincantes, los rivales, los discursos que se oponen a lo que uno plantea, ¿no? Y cuando hemos trabajado acá salió muy claramente el rol de la familia, pero es interesante esto que planteaba la doctora de saber que hay a nivel nacional y a nivel internacional movimientos que se oponen radicalmente a esto, que por lo menos acá en Argentina se han conocido como con mis hijos no, ¿no? Y que plantean que la educación sexual tiene que estar a cargo de las familias exclusivamente, ignorando que en gran parte de los abusos sexuales infantiles se dan en el marco de la familia, ¿no? Lo que sería como dejar a esas personas sin ningún tipo de protección. Comparten un poquito cómo fue la educación sexual en la escuela, ¿sí? Buenas. No la educación sexual específicamente, sino cómo poner un preservativo. En mi colegio, que era evangelista, lo enseñó una compañera que ya había empezado a tener relaciones porque la profesora era la de educación cristiana y no se animaba. Entonces, una compañera tuvo que traer de su casa un preservativo y una banana. Y lo tuvo que enseñar. Primero salieron los varones del curso, que eran 2 nomás, igual salieron del curso y quedamos solamente las chicas. Esto fue en el 2018, o sea, no fue hace mucho. Quedamos solo las chicas y mi compañera nos enseñó a todas a cómo ponerlo y como que íbamos practicando con el mismo. Tipo, ni siquiera las cosas las dio la profesora, sino que ella dijo, le tiró a la profesora de hacerlo y ella trajo sus cosas para enseñarnos a todas. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir otra experiencia? ¿Algún varón sería bueno escuchar? Que lo hayan sacado del aula. Sí. Soy Melina. Antes, al menos cuando yo iba al colegio, no era como una semana de ESI, que creo que sigue habiendo ahora, en donde por ahí alguna o dos materias se dedicaban a explicarte métodos anticonceptivos, pero no se explayaban mucho en eso porque te hablaban sobre
la pastilla y sobre el preservativo, habiendo muchos más. Pero lo que puedo destacar de ahora es que al menos se está implementando en diferentes etapas de la educación. Yo tengo una primita de 8 años y hace 2 semanas le quise que ella me comparta lo que estaba aprendiendo en el colegio y le dijeron, o sea, ella lo tenía escrito, de que con su cuerpo ella tiene que permitir o no tiene que permitir quién puede vestirla, bañarla o lo que sea. Tiene 8 años. Y me parece un avance muy grande porque ya desde las infancias se está aplicando y ella va a un colegio religioso y creo que eso es algo valorable, al menos en esta época. Cosas que antes no se aplicaban. Bien. ¿Y por allí cómo es el asunto? Por acá, ¿quién quiere contarnos cómo les enseñaron en el colegio? Los que algo recibieron de educación en el colegio, ¿qué les enseñaban? Pues, en mi colegio no se recibió educación sexual, pero fue porque al inicio de año siempre hacen reuniones de padres. Entonces, en esa reunión le preguntaron a los padres que si ellos estaban de acuerdo a que sus hijos les dieran educación sexual. Ellos dijeron que no, la mayoría respondieron que no, entonces no se dio esa clase. Yo no recibí educación sexual. Entonces, lo que recibíamos, lo que sabíamos era una amiga que nos decía a todos cómo eran las cosas, nos decía busquen en tal parte. O sí, la que sabía era la que nos decía a todos y nos explicaba más o menos cosas, y de resto, pues todos buscábamos en internet o investigábamos, pero así educación sexual no recibimos por lo mismo, porque los papás no permitieron que eso se diera en el colegio. ¿Algún otro? Hombre, Jesús. Pues como tal, a nosotros en el colegio fue muy poca la enseñanza que nos daban por lo mismo, porque como eran colegios privados, los padres se limitaban como mucho, y católicos para rematar, entonces se limitaban como mucho en la información de que nos podían dar para evitar como problemas con muchos padres, porque muchos padres, lo que decía la doctora, ellos querían como implementar de pronto algunas charlas, pero para eso tenían que pedir permiso por los diferentes tabús que hay, por las diferentes muchos padres machistas que la hacen enseñando eso a mis hijos tan temprano, que no sé qué, entonces como que se daba como lo básico, como cómo protegerse, qué evitar, pero hasta ahí. Pero de cómo enseñar a poner un condón y eso nunca lo tuvimos, esas charlas y esos talleres. Pues en mi caso, como ya había dicho, mi colegio pues era cristiano, entonces la presión era más como hacerlo era uno como un compromiso con uno mismo, pero una sexualidad, pero basada pues en lo que se supone que es la Biblia, lo que dice la Biblia, que es sagrado el matrimonio, no debe contener O sea, les imponían la abstinencia. básicamente. Incluso me acuerdo bastante de algo que pues, me pareció gracioso a mí, fue que en uno de esos talleres de sexualidad, pues al final nos dieron como una tarjetita en la que uno firmaba y se comprometía con uno mismo a guardar su sexualidad para su futura esposa. Carnet. Y uno lo tenía que guardar y entregárselo a esa persona cuando se casaran. O sea, les hicieron firmar un carnet De abstinencia, promovían mucho. Y que cuando se casaran le entregaran ese carnet a la... Incluso también o sea, también era bastante con el miedo parecido a ustedes porque pues no promovían un libre desarrollo de la sexualidad de cada persona. Digamos, como éramos menores de edad en esa época, ellos nos explicaban que si uno tenía una parejita y digamos se mandaban fotos, estas cuestiones, y estaba haciendo pornografía infantil, lo cual era un delito. Entonces nos hacían ver mucho por ese lado, que es más miedo que otra cosa. Y pues sí, básicamente fue eso. Muy interesante, muy interesante esa forma de promover la abstinencia. ¿Y tú? No, Juan Pablo. Yo, ahorita que la compañera Matanza mencionó que lo de que extrañamos compañeros,
yo recuerdo que a veces me sacaban de salón, pero nunca supe para qué. Entonces, O sea, cuando había hombres y mujeres, sí, no recuerdo. sacaban a los hombres Sí, exacto. para hablar de las mujeres. Pero entonces no sé para qué era. Sí, creo que antes obviamente se hablaba acerca del ciclo menstrual y demás. Pero también creo recordar que sí alguna vez me comentaron que se daban charlas sobre salud sexual, pero no entiendo por qué a las mujeres, ¿sí? O sea, la compañera mencionaba que sacaban a los varones y una compañera, pero ¿para qué le enseñan a las mujeres y a los hombres? O sea, entonces ese tipo de cosas para mí no se hace sentido. Porque sí, exacto, o sea, realmente yo cómo aprendí a cuidar, no cómo aprendí con un condón, sino cómo aprendí a desarrollar mi vida sexual, pues básicamente fue por la vida, porque nunca recibí ese tipo de... Sí, nunca recibí ese tipo de educación, sí, exacto. Pero fíjense cómo es el tema. Entonces enseñemos la sexualidad a las mujeres como si solamente la sexualidad y la prevención del embarazo era responsabilidad de las mujeres, no de los hombres. Y saquemos a los hombres y no les enseñemos a los hombres como si ellos ya supieran. Porque es por instintos. Y las mujeres son las que se tienen que cuidar. No los hombres. Pues sí, estamos en culturas machistas, obviamente, pero yo pienso que este es un punto muy importante en el que tenemos que trabajar como educadores, futuros educadores y los chicos de la Universidad de Matanza de la corresponsabilidad en las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. No se embarazan solo las mujeres, los hombres también se embarazan. No se tienen que cuidar solo las mujeres, los hombres también se tienen que cuidar. Hasta hace muy poco no recuerdo bien, mira, el condón para las mujeres, ¿hace cuánto existe? Y en cambio de los hombres, a ver, ¿cuántos métodos de planificación existen para mujeres? Todos. ¿Y cuántos existen para hombres? Todos. Padre de contar. Entonces, mire que también es un compromiso nuestro como médicos, investigadores a futuro, en estos temas, de pronto cuando uno de nosotros vaya a ser investigador en el tema. La pastilla Aprovecho. ahora la están investigando, yo creo que hace más de 30 años, y todavía más. ¿Y dónde está esa corresponsabilidad? Ahí, disculpen, O no se sea, escuchó la última parte. simplemente al carnet de fidelidad que les hicieron firmar. Dios, ¿dónde estamos en esa relación? Somos pareja y en esa responsabilidad estamos unidos. Debemos ir unidos en ese tema. No es solo las mujeres. Ellas son las señoras del culto. Ahí aprovecho para subrayar, digamos, dos cosas. Una, los roles que tiene cada cual en esta tarea. Digo, ustedes son personas que van a estar en un rol de educadores, ya sea en la consulta, ya sea yendo a instituciones educativas y comunitarias. Las productoras aquí van a estar haciendo una campaña de bien público en el que el vínculo es a través del medio de comunicación que ellos produzcan, ¿no? Y en ambos casos la perspectiva de género es bien importante. Y es bien importante no para separar y decir, bueno, las mujeres por un lado, los varones por el otro, aunque sí quizás haya algunos contenidos que puedan dirigirse a mujeres y a varones, sino para incluir exactamente esto, las cuestiones que hacen que muchas veces los varones nos despeguemos del embarazo adolescente y que no lo consideremos como un problema nuestro. Entonces digo, es importante poder tener esta mirada también, ¿no? Siempre digo, en relación al uso del preservativo, he visto muy pocas campañas que estén dirigidas a empoderar a los varones en relación al uso de uno de los métodos anticonceptivos de mayor prevalencia en los varones, ¿no? Porque ustedes mencionaron 2 métodos anticonceptivos, no sé si mencionaron 3.
pero digo, vasectomía, preservativo, y creo que hay pastillas, pero fíjense lo que digo. creo que- Pastillas todavía, pero todavía no han salido, todavía siguen estudios 30 años después. Pero se sigue Siguen en utilizando estudio. las barras por lo que acción subcutánea, las barras. No existe nada. De dispositivo intrauterino, pero no es simplemente preservativo. Disculpe, doctora, no llegué a entender. Muy No llegué a bien. entender lo que Yo dijo, creo que ya con base en lo que se ha hablado, entonces vamos a entrar al último punto de esta actividad grupal. ¿Les parece, profe? Bien. ¿Cuál crees que es la educación en sexualidad que se necesita para prevenir el embarazo en adolescentes? Basados ahorita en lo que hemos comentado, la problemática de que estamos viendo en nuestros países, la realidad. Entonces, vamos a empezar a dar pues propuestas. ¿Listo? Repito la pregunta. ¿Cuál crees que es la educación en sexualidad que se necesita para prevenir el embarazo en adolescentes? En las escuelas. En las escuelas, sí. Bien, Bueno, nosotros vamos hemos estado específicamente a las trabajando un poco el escuelas. tema. Bueno, esto no dice. ¿Aló? ¿Me escucha? Hemos estado trabajando un poco el tema, así que seguramente va a ser más sencillo en este caso que compartan las conclusiones de las conversaciones que han tenido, ¿sí? Por las productoras. ¿Se animan para arrancar? Sí, acá sí. Acá se anima. A mí me parecería importante que lo definiéramos desde dos puntos de acción. Uno, desde la familia. ¿Cuál es la educación sexual en familia? Que debería ser la ideal. Y desde el punto de vista educativo, en las escuelas. ¿Por qué? Porque fíjense que vimos una problemática importante y es que el colegio puede estar dispuesto a dar educación en sexualidad y la familia no deja. Entonces, ¿a quiénes tenemos que educar primero? A la familia, porque es que es ahí donde empieza la educación en sexualidad. Mire cómo todos, casi todos, o la gran mayoría recibieron la educación en sexualidad, la primera información de su familia. ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde hubo el quiebre? ¿Dónde estuvo la brecha? ¿Dónde se creó ese abismo? En que luego ya no era la familia la que les informaba, pero luego ellos no eran los que los asesoraron, ni ellos fueron los que les dieron las primeras indicios sobre sexualidad sana y adecuada. Y el otro punto es desde el punto de vista de colegios, porque si seguimos haciendo campañas en donde estén aislados los colegios de las familias, pues no vamos a lograr nada. Tenemos que tratar de hacer algo que promueva en ambos sectores y que ambos sectores estén de acuerdo para que el mensaje que se dé sea recibido adecuadamente. Bien, si les parece, nosotros hemos estado trabajando un poco el tema. Han salido ambos temas, la familia y la escuela. Me gustaría que las productoras compartan un poco con la universidad sus reflexiones. ¿Quién se anima a arrancar? Sí. En la clase anterior nosotros hicimos como una encuesta para justamente responder esta pregunta y con nuestra productora Filmier anotamos 4 puntos. Uno era educar a las escuelas sobre la variedad de métodos para que no solamente mencionen 2, sus usos y que lo muestren de forma sencilla para que se pueda entender y llegue realmente a los estudiantes. El segundo era desmentir los mitos que hay sobre los cuidados, porque algunos, justamente estábamos hablando, de que algunos creen que ir al médico tendría que ser, hablando de la vida sexual, tendría que ser después de la primera relación, cuando pueden ir antes y consultar o averiguar y quizás de esa forma también informarse sobre los métodos que quizás en el colegio no lo reciben. También hacer algún taller para los padres en las escuelas, porque no muchos tienen una información completa y también no saben cómo volcar esa información en sus hijos o no saben cómo tocar el tema porque les da vergüenza o está ese tabú o ese miedo de hablar con sus hijos sobre la sexualidad.
Bien, gracias. De nada. Por acá. Otra productora, que tenemos otra productora que quiere compartir sus reflexiones. Bueno, nosotros planteamos a la educación sexual como una pirámide. ¿Cómo se dice? No sé la palabra. Dividida en distintas edades. O sea, desde la primera infancia creemos que los alumnos, niños, se les debe enseñar sobre cómo comunicarse con sus padres y en caso de que no puedan comunicarse con sus padres, cómo comunicar a una autoridad del colegio, en caso de estar sufriendo situaciones, ya sean de abuso, porque la realidad es que pasa y que muchos niños no saben que lo están viviendo y no saben cómo comunicarlo. Y eso principalmente se tiene que enseñar, que nuestra compañera dijo que actualmente se está enseñando, y yo la verdad no lo sabía, me parece muy, muy importante, pero es algo que, tipo, creo que ninguno de nosotros ha tenido, creo que a ninguno de nosotros se nos ha dicho, che, mira, si vos no querés que venga, no sé, el amigo de tu papá y te dé un abrazo, le tenés que decir que no. Esas cosas no se enseñan, uno no lo sabe. Em, por ende, en paralelo a eso, enseñar sobre consentimientos desde la primera infancia, con situaciones sencillas, situaciones que se pueden dar. Y después de eso ya evolucionar a la educación sexual hacia un ámbito ya de pareja, explicar sobre el consentimiento de las parejas, sobre em, saber respetar el consentimiento y el límite del otro y saber cómo decir que no también. Y evolucionar a la comunicación también en ámbito de pareja, ya sea porque estás viviendo una situación de violencia y no sabes cómo salir de esa situación o no sabes que la estás viviendo. Porque me pasó ahora que la sobrinita de una amiga mía está viviendo violencia de género, tiene 17 años y no sabe que lo está viviendo. Y no sabe salir de esa situación. Y los padres tampoco le dicen nada y nadie le dice nada. Entonces es muy importante, no solo para prevenir el embarazo, sino para prevenir situaciones de violencia y de abuso. Digamos que ahora igual estamos hablando específicamente del embarazo, pero es un global de todo. Bueno, sí, también. Bueno. Y nada, básicamente es eso, darle la confianza a los chicos que puedan hablar con sus padres, que sepan cómo hablar, y a los padres también de escuchar y ser un círculo. Y una última cosa que me pareció interesante que dijeron de la Universidad de Bucaramanga, es que habían ido ginecólogos a un colegio, y me parece muy piola eso, porque realmente si habla con un ginecólogo es como que dice, bueno, realmente me saco las dudas que tengo, porque confías en la palabra de un médico o de un profesional. Y estaría bueno que eso se implemente en todos los colegios, ya sean ginecólogos o psicólogos, que vayan y analicen la situación de los chicos que están viviendo. Nada, eso. Bueno, nos quedan 10 minutitos más de intercambio. No sé si les parece compartir un poco de allá antes de seguir por acá y cerrando la actividad. Las dos últimas conclusiones. Primero las damas. Primero, pues, respecto a la parte familiar, pues me llamó mucho la atención que fui la única, tanto en Bucaramanga como en Matanza, que levantó la mano al tener pues, la confianza de decirle a mi mamá que pues, ya necesitaba un método de planificación. Esto me llevó a concluir que desde la primera infancia, desde muy pequeña, en mi familia siempre se ha tratado como un tema muy normal, algo que va a pasar, que va a suceder. Entonces siempre me lo educaron como algo natural y que tengo que tener la confianza como para saber llevarlo. Entonces, pues cuando llegó el momento, se tuvo un momento. ¿Qué pasa? Que como en mi casa siempre me lo enseñaron como lo natural, lo que debe pasar, y en el colegio me lo enseñaban como todo lo negativo, lo que no se debe hacer, lo que hay que tenerle miedo, pues uno ya ignoraba el colegio. No era el caso de mis compañeras que en casa y en el colegio les decían que no,
que eso no se debe hacer, que es pues todo lo malo. Ahí fue cuando como que concluyo que igual el ser humano por naturaleza es un ser sexual, que independiente que le digan que no, es algo que va a suceder. Entonces me parece la mejor opción educarlo desde el niño, que es parte de su naturaleza, su vida sexual, y que en el momento en el que ésta llegue, pues lo ideal sería saberla manejar. Entonces, tanto de la parte de la familia como del colegio debería educarse a que es algo natural, que va a llegar y que él tiene que tener la capacidad como de cómo respetar su cuerpo y cómo saberlo manejar cuando este momento llegue. Muy bien, sí. Bueno, y ya para finalizar, pues tengo entendido que ustedes allá en Matanza, la idea de esta puesta en común es como recoger pues, información para realizar una campaña enfocada a adolescentes entre 15 y 19 años. A nosotros se nos dio un material como para estudiarlo, como para no venir aquí en blanco, obviamente, que pues yo leí cuidadosamente y me llama la atención, es un artículo de 2006, me llama la atención que al final se cierra el artículo con la prevención primaria que nosotros como médicos deberíamos hacer, ¿sí? Y nos ponen de primeras como lo que nosotros deberíamos hacer es promover la asistencia sexual y la verdad es que yo no considero que eso sea adecuado, ¿sí? O sea, yo estoy a favor y bueno, al igual que Camila, yo siempre viví una familia que la sexualidad nunca fue un tabú, ¿sí? Yo siempre tuve, por parte de mis padres, todo apoyo en cuanto al desarrollo de mi libre sexualidad. Y pues todo eso me llevó a, pues, ahora no tengo hijos, sí, exacto. Entonces mucha gente que posiblemente uno ve en sus casas que son las familias que de pronto son más ceñidas, que sabéis una relación entre las familias que de pronto tienen los tabúes, son las más relacionadas a la iglesia, son las familias que de pronto tienden más a tener incidencia en embarazos en adolescentes. Y esto es porque, como mencionaba mi compañera, realmente es naturaleza, es una naturaleza y sobre todo tratándose de adolescentes que entre más se le diga a uno que no se debe hacer, ellos más lo van a hacer. Y mencionar aquí algo también algo que es bastante importante, que es un ego adolescente en el cual uno dice, eso no me va a pasar a mí, pues tienden más como a hacer una población en riesgo. Entonces yo lo que considero que sería una buena estrategia es simplemente eso, o sea, dar a entender que es algo totalmente normal. Y sobre todo, más que educar a los adolescentes, primero se debería educar a los padres. Porque también se lo menciona algo importante y es que muchas personas no planifican por el miedo a que los papás se enteren que están planificando y por ende están diciendo ya no vida sexual. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho también en mi colegio, escuché a un compañero decir, es que yo no uso condón porque no quiero que mis papás me encuentren en mi casa. Cuarto, entonces siento que todo parte de la base de educar a tus padres. Igualmente esto también considero que es una situación que a lo mejor revierte en unos 20 años, porque las generaciones de hoy en día son mucho más abiertas en su sexualidad y eso estaba también sabiendo, pues dando también por toda esta apertura que hay en cuanto a comunicación y demás. Entonces siento que es algo con lo cual ya no vale la pena luchar, es decir, ya no vale la pena como promover la abstinencia, porque es algo que el hecho, o sea, la misma naturaleza ya ha dado como las bases para que esto se dé de forma más temprana, porque, pues, por si no lo sabían, hace, no sé, 20 años creo que se mencionaba la edad a la cual llegaba la menstruación a los 15 años. Hoy por hoy está llegando a los 12, y pues ya sabemos que la menstruación no únicamente sangra ya, sino que pues también todo ciclo hormonal vienen consigo cambios en sus conductas sexuales. Entonces, pues ya es algo que realmente lo mejor que nosotros podemos hacer como prevención primaria es educar de una manera adecuada a los jóvenes. Y partiendo de la base de la familia, porque como ya mencionamos, muchos padres se oponen directamente a que se le eche la salud sexual a sus hijos, lo cual obviamente es claro, porque eso conlleva que los hijos piensen que los padres no están de acuerdo con que ellos inicien vida sexual en una edad que de pronto para ellos es temprano. Entonces, no, pues yo considero que lo que nosotros podemos hacer es educar a las familias y dar ya educación de una forma más temprana y más completa. Muy bien, ¿alguien más?
Yo quería empezar con una perspectiva personal, porque sí, educar a las familias es muy importante, pero siento que de pronto llegar a cambiar las ideas de una persona que ya tiene algo establecido pues, es complicado. No estoy diciendo que es imposible, pero sí puede ser, digamos, más a largo plazo. Siento yo que algo que podría ser aplicable como desde ya sería en los colegios, sobre todo secundaria, empezar a disponer de una persona, así como hay un servicio de psicología, hay un servicio de enfermería, pues que haya un servicio de psicoseguridad sexual, porque muchas veces, digamos, estas charlas de educación se dan todo el grupo o todo el curso, todo, por ejemplo, séptimo grado, todo octavo grado, muchas personas, digamos, que tienen situaciones personales, no van a tener el valor de decir, no, yo tengo esto, ¿usted qué me recomienda? Entonces sería más accesible como que haya una persona en una oficina de, por ejemplo, tal a tal hora, no necesariamente un ginecólogo, pero sí idealmente una persona en salud que ponga toda esta información, que el estudiante o el adolescente se sienta pues en la confianza suficiente de acercarse y decir, a mí me está pasando esto y esto y esto, en mi familia está pasando esto y esto, ¿qué puedo hacer? Es algo como más que se puede hacer en este punto, porque la educación a los papás, a las familias, es algo que si se empieza a hacer, no va a ser como muy efectivo en este punto. O sea, como una especie de oficina o una otra dependencia del colegio. Exacto. Y más que el médico, pues en su labor está la confidencialidad y todo eso, que el adolescente sienta que pues lo que puede compartir va a ser ahí, no va a salir de ¿Alguien más? Pues yo quería, pues yo quería agregar un último punto que yo considero que se debería tener muy en cuenta, y es que, pues por ejemplo, hablando por nosotros, cuando empezamos a adquirir todos los conocimientos médicos, por ejemplo, nosotros no aprendemos a reanimar sobre una persona que esté viva, nosotros lo hacemos con un simulador. Ustedes también con su carrera audiovisual también pues tienen implementos con los que practican. No es un poquito irónico que se hable de sexualidad en los colegios, pero nunca, igual pues lo dijimos, nunca hay como un simulador, o bueno, en este caso la compañera de Matanza dijo que les enseñaron cómo colocar un condón sobre pues, un plátano. Tiene que implementarse esa parte práctica, lo mismo los métodos, no solamente incluso mostrarlos, que es una parte muy teórica, sino también pues llevarlos, muéstrenlos, ok, esto es una T, estos son las barras, estos son los condones, se ponen así, estos si quieren tener este, se hace de la siguiente manera, igual que lo mismo con las enfermedades de transmisión sexual, uno lo aprende netamente como, pues prácticamente yo lo aprendí siento completamente hasta mi carrera, no porque antes supiera las consecuencias y lo que trae una enfermedad de transmisión sexual. Entonces siento que implementar ese componente práctico también es muy importante, se debe tener en cuenta. Bien. Profesor, Bueno, tenemos mucho para seguir conversando, pero se nos acabó la hora de clase. Creo que se han puesto en agenda muchos temas. Es importante recordar que la educación sexual integral en Argentina es por ley, que no requiere la autorización de las familias, pero que claramente el hecho de involucrar a las familias y llegar a la familia es fundamental para romper, por ejemplo, con estos grupos sectorizados que dicen con mi familia no, con mis hijos no. También es importante recordar aquí en Argentina que mucho de lo que han dicho como espacios de acompañamiento y seguimiento es lo que en el plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia son las consejerías y las asesorías en las escuelas, donde ahí acceden a ginecólogos y distintos profesionales, que es una experiencia que se realizó con mucho éxito, que está bueno tener en cuenta que estas cuestiones existieron, al menos que están ahí en la memoria de algunas partes, ¿no? Bueno, muchas cosas más, pero se nos ha acabado el tiempo. Les agradezco la participación a todas las personas, a las docentes de aquí y de allá, a las personas que estudian, y espero que este encuentro sirva, en el caso de La Matanza, para afinar las piezas, digamos, para que lleguen al lugar al que queremos llegar, digamos, y a ustedes para que cuando estén en consulta y hagan actividades de difusión tengan mayor impacto. Seguramente seguiremos en contacto. La idea de este proceso de diálogos intergeneracionales es que este sea un primer paso
Luego las piezas y las producciones que hagamos van a seguir siendo elaboradas en distintos espacios a los que les seguiremos convocando para que aporten y presenten lo que han hecho. Así que bueno, sin mucho más tiempo para decir algo, les agradezco a quienes participaron de este encuentro y seguimos en contacto. Esto quiero que quede claro, es un primer paso en una colaboración para la internacionalización de la educación y aumentar el impacto en el ámbito de la extensión universitaria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias. Bien, ustedes. Ahora con el paso, el café de mediodía para ustedes, 10 de la mañana para nosotros. Feliz día. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.